Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Buenos días, hermanas, hermanos. Encantado de poder estar otra vez con vosotros, de poder compartir la palabra con vosotros. Y hoy vamos a ver un texto que para mí es muy especial. Es el ciego Bartimeo. Sé que muchos conocéis este relato y conocemos mucho acerca de este texto, pero lo quiero compartir con vosotros. Lo quiero compartir con vosotros porque para mí ha marcado mi vida. Desde el principio, desde que era muy jovencito, este texto me ha dado grandes lecciones para mi vida y quiero que lo sepáis y compartirlo con vosotros, porque estoy seguro que también vosotros vais a extraer grandes lecciones de este texto. Ya digo, para mí ha sido un relato que pues desde jovencito me ha marcado, porque lo he interpretado en sombras chinescas, obras de teatro, he escuchado la canción de José Vicente, los más antiguos se acordarán de esta canción, del ciego Bartimeo, que por cierto, el otro día fui a coger la cinta y estaba toda pegada, inservible, no me vale. Entonces, quien tenga esta cinta o tal, que me la haga llegar, porque era una cinta que me encantaba. Y en ella estaba la canción del ciego Bartimeo. Así que bueno, ahí lo dejo. Bien, el título del mensaje hoy es Un corazón sin dioptrías. ¿Por qué he puesto este título? Bueno, pues es evidente, ¿no? Bartimeo estaba ciego, no veía físicamente, pero su corazón veía claramente, no tenía ninguna dioptría, no tenía ninguna enfermedad visual interior, veía claramente lo que podía significar la persona del Señor Jesús y quién era Jesús de Nazaret. Así que vamos a leer el texto, el ciego Bartimeo, Marcos 10, versículos 46 al 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, como ya os he dicho, es un texto muy especial para mí. El Señor nos da grandes lecciones a través de él y las ha dado en mi vida y quiero compartirlas con todos vosotros. La escena es sencilla, el Señor va por el camino y de pronto, de repente, se detiene para atender a una persona ciega, una persona necesitada. Bien, justamente está haciendo lo que acaba de manifestar en el versículo anterior, el versículo 45 de Marcos 10, y es el hecho de que el Señor no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor con este relato nos muestra esa realidad, reafirma sus palabras
obrando de esta manera con este hombre mendigando, ciego en el camino, necesitado de él, y el Señor escuchando su clamor. El hombre ciego, al escucharlo, Bartimeo, pues empieza a dar voces, empieza a llamar su atención. Bartimeo, como digo, no tiene ninguna dioptría en su corazón, sabía muy bien lo que podía significar la persona del Señor Jesús, conocía muy bien lo que era el Señor Jesús, y no quiso dejar pasar esa oportunidad. Con una actitud decidida, firme, empieza a dar voces al Señor. No quería perder de ninguna forma, como digo, esa oportunidad. Y creo que esa es la gran lección, o la primera gran lección que podemos aprender hoy. Al abrir la palabra de Dios, el Señor tiene algo que decirnos. Seguro, no es algo probable, estoy convencido de ello. Y es una oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿eh? Tenemos la oportunidad de escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Quizás a nosotros, hermanos, iglesia, nos quiere reafirmar en lo que estamos haciendo, en el camino que hemos seguido delante del Señor, o nos quiere corregir en algo, o quiere guiarnos hacia algo distinto, o quiere animarnos, o quiere consolarnos. No lo sé, pero estoy convencido de que es una oportunidad para dejar que nuestro corazón escuche y atienda lo que Dios nos quiere decir. Así que esa es la primera gran lección, escuchar lo que Dios tiene que decirnos hoy por medio de este relato. Así que Bartimeo, con esa actitud, como digo, decidida y vigorosa, no deja de dar voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fijaos qué paradoja, ¿no? Porque un ciego, mendigo, había conseguido ver lo que realmente representaba y era la persona del Señor Jesús, de una forma tan profunda y exacta que ni los rabinos de Jerusalén habían podido ver, ¿no? Así que, pues eso, es una paradoja, que Israel viendo no pueda ver la realidad de Jesús de Nazaret, y este hombre ciego pues pueda ver con toda claridad lo que representaba y quién era la figura de Jesús de Nazaret. Él había conseguido ver que era el hijo de David, es decir, el rey anunciado, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, es decir, el Salvador del mundo. Él había visto en la persona de David ese Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Al decir esto, muchos, y al él intentar acercarse al Señor Jesús, muchos le reprendían para que callase. Qué casualidad, y no tanta casualidad, ¿no? Porque muchas veces cuando uno intenta acercarse y seguir y servir al Señor Jesús, hay muchas voces que se oponen a ello. Hay muchos opositores, hay mucha oposición. A veces nosotros mismos creemos que no somos importantes para Dios, o que Dios no nos va a atender, porque somos pequeños delante de Él. Estamos completamente equivocados. Al Señor le importamos todos y cada uno de nosotros en particular. Si clamas al Señor, Él no va a dejar de escucharte. Tenlo por seguro. A veces son la oposición de otras personas, o bien nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia, la sociedad misma, pues que nos reprime, que nos dice que ¿dónde vas? Tan joven, o te estás yendo demasiado lejos con esa actitud de seguir a Dios. Es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Bartimeo lo entendió así, y Bartimeo es un ejemplo extraordinario de esa voluntad firme, de esa voluntad decidida por acercarse al Señor Jesús. Y podemos imaginarlo, una persona ciega en esa multitud, rodeado de gente que le está intentando hacer callar, que le está reprimiendo, pero él perseverando a pesar de estar desorientado, perseverando con esa actitud constante de acercarse al Señor Jesús. Y es un ejemplo también y una lección para nosotros, porque cuántas veces, por menos dificultades, hemos abandonado. ¿Cuántas veces ha sido así? A él no le importaron los reproches, a él no le importó hacer el ridículo, no le importó que la gente le quisiera hacer callar. Y es un ejemplo también para nosotros en ese sentido. No podemos silenciar acerca del amor de Dios, queridos. No podemos callar acerca de la luz del Evangelio. No podemos silenciar ni dejar de luchar por la injusticia social, como el Señor Jesús hacía, y atendía a todos los que le necesitaban, la viuda, el extranjero, el enfermo, el niño, la mujer.
absolutamente por todas las personas que padecían injusticia social, el Señor se volcaba con ellas. Y no podemos silenciar esto, ni podemos dejar pasarlo de largo. El Señor Jesús, desde luego, no iba a dejar pasar de largo una persona que clamaba y que necesitaba. No iba a hacer oídos sordos cuando alguien clama a Él, porque precisamente lo acabamos de decir en el versículo anterior. El Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y no iba a dejar de atender a esa alma necesitada. Por eso, en medio de ese tumulto, el Señor escucha su clamor, escucha su sufrimiento, se da cuenta de su necesidad y sabe distinguir a esa persona y sabe acercarse a ella y le llama, le llama. Y qué casualidad, queridos, qué casualidad que ahora todos aquellos que le habían hecho callar, ahora le animan para que se levantara, para que fuera al Señor Jesús. Bueno, esa es la realidad de la humanidad, del ser humano. Somos muy volubles a la hora de las opiniones. Un día decimos digo, otro día decimos Diego, y en eso estamos. Eso es una dioptría en nuestro corazón, ¿no? Es pues una tara que tenemos en nuestro corazón. Desde luego es algo en general, no lo digo porque normalmente uno cuando habla de esto siempre habla hacia los demás, no, primero me veo yo, porque también es mi actitud. La falta de rigor, la falta de lealtad, todo eso lo tengo que aprender. Debo de ser firme a la hora de tener claras mis convicciones y sobre todo no puedo dudar a la hora de seguir y servir al Señor Jesús. Jesús lo llamó. Y él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Su reacción es inmediata ante la llamada del Señor Jesús. Él reacciona de una forma entusiasta y es otra lección para nosotros. Ojalá respondiéramos de esa forma tan entusiasta, arrojando hasta lo más valioso de nosotros, como él hizo con su capa, porque no olvidemos que era un ciego, que era mendigo, que pedía en la calle, que se sostenía por lo que la gente le daba, y seguramente su capa era lo más valioso que tenía. Anteriormente, en la historia anterior del joven rico, hemos visto, o si la leéis os podéis dar cuenta, que él no estuvo dispuesto a renunciar a sus posiciones ni a sus haciendas por seguir al Señor Jesús. Este ciego tira su capa, renuncia a ella, que era lo más valioso que tenía, por seguir al Señor Jesús. Se levantó, arrojó todo lo que tenía por seguirle a Él. Y bueno, nosotros también debemos de estar dispuestos a dejar todo aquello que nos lastra, todo aquello que nos pesa para seguir al Señor Jesús. A veces puede ser algo concreto, una falta, un pecado concreto que nos lastra, que nos pesa. No sé, a veces pueden ser también nuestras costumbres, nuestras cosas que no estamos dispuestos a renunciar a ellas, nuestra comodidad, el qué dirán también de la gente, ¿no? Todo eso son trabas, son pesos que nos arrastran y que nos impiden acercarnos al Señor Jesús. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es, queridos, despojémonos de todo, aquello que nos puede arrastrar a una dirección contraria a la que no sea el Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? La pregunta puede resultar un tanto extraña, ¿no? ¿Qué quieres que te haga una persona ciega? Pues ¿qué me vas a hacer? Pues que recobre la vista, ¿no? Pero aquí tenemos otra lección maravillosa para cada uno de nosotros, porque la pregunta, sí, va dirigida a Bartimeo, pero también va dirigida a ti y va dirigida a mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque a veces le pedimos cosas a Dios, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros. No estamos dispuestos a dejar nuestra situación. A veces se nos encoge el corazón cuando vemos la injusticia social en el mundo, o a veces se nos llena la boca a la hora de hablar de la evangelización o de la oración, pero seguimos cómodamente en nuestra situación, no damos el paso necesario para que el Señor pueda actuar en nosotros, ¿no? A veces ese pecado, esa adicción, ese rencor, pues estamos a gusto con él, nos sienta bien, ¿no? Estamos cómodos con él y no estamos tan dispuestos a que el Señor pueda cambiarlo. El Señor puede cambiarlo todo,
absolutamente todo, Él lo puede todo, pero yo estoy dispuesto a permitírselo, estamos dispuestos a permitírselo que lo haga. Esa es la cuestión, ¿eh? También este encuentro nos enseña a pedir cosas concretas. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia y ahora ya pide concretamente, Maestro, que recobre la vista. Quiero recobrar la vista. Y esto es un buen ejemplo también de las palabras de Santiago, capítulo 6, versículo 1, cuando dice que hay que pedir con fe y no dudando nada. Evidentemente, pedir con fe y no dudando nada dentro de los propósitos de Dios, no dentro de mis propósitos, cuidado con esto, pero bueno, eso sería otro tema para hablar. Pero siempre dentro de lo que el Señor quiere para mi vida, porque al final lo que el Señor quiere para mi vida es lo mejor para mí, no olvidemos esto. Y el Señor dice, vete, tu fe te ha salvado, y seguía a Jesús en el camino. Jesús le sanó en respuesta a su fe, sí, ese Jesús de Nazaret que iba por los caminos, el Hijo de David, el Mesías anunciado, el Rey prometido a este mundo, el Salvador de todos nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, que se identifica con el hombre, que se hace hombre, que sube a una cruz para morir por ti y por mí, dispuesto a escucharte, a escuchar tu clamor, porque Él no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para eso ha venido Jesús, el Hijo de Dios. Y no le importó sufrir todo lo que sufrió en la cruz, porque lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo para servirte, lo hizo para dar su vida en rescate de la tuya. Y Bartimeo estaba muy agradecido, pero no porque sí, también había recibido la vista, pero sobre todo había encontrado el mayor tesoro que un hombre y una mujer pueden encontrar en este mundo, y es encontrar al Señor Jesús. Es encontrar la salvación que Dios da a través de la obra de la cruz. Es el mayor tesoro que se puede encontrar. A veces hablamos de que no se puede llevar nada al otro mundo, de que en la tumba no se puede llevar nada. Cierto es. No podemos llevar dinero, no podemos llevar fincas, no podemos llevar nada de valor, pero sí que podemos llevar grandes tesoros en nuestra tumba. Y la fidelidad es uno de ellos. Por eso en Colosenses dice que miremos las cosas de arriba y no las de la tierra. Por eso también el Señor Jesús dice que no atesoremos tesoros en esta tierra, que la polilla y el orín los corrompen, pero hay tesoros que se pueden llevar. Y la fidelidad es uno de ellos, y Bartimeo era una persona fiel. Cuando habla aquí de que Bartimeo le siguió, ya finalizando este texto, evidentemente fue una persona que siguió al Señor Jesús. Por eso en el principio se presenta a Bartimeo, o sea, como al ciego, como a Bartimeo, y con nombre y apellidos, Bartimeo, hijo de Timeo. O sea, era una persona conocida entre el sector cristiano, seguramente era miembro de la iglesia de Jerusalén, no lo podemos confirmar, pero esto es casi así, ¿no? Era una persona conocida, no es como otros personajes que salen en los evangelios, como el paralítico, el leproso, la mujer encorvada, muchos personajes que el Señor cura y sana, pero que luego ya no se sabe más de ellos. Bartimeo se le conoce, y se le conoce porque siguió al Señor, porque no es una esquela simplemente que pone ahí y seguía a Jesús en el camino, no, Bartimeo siguió al Señor. Supo que realmente había encontrado el mayor tesoro que se puede encontrar en este mundo, que es la salvación de Dios, que es encontrar a Dios, que es abrir el corazón a Dios. Y su fidelidad era un gran tesoro. Y lo llevó con él, lo llevó con él. Otra gran lección para nosotros, la fidelidad de Bartimeo, que tiene que ser también una enseñanza para nuestra vida. Bartimeo había recibido ya todo, su independencia, su libertad, su dignidad. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Querido amigo, el hombre hoy en día se puede encontrar en una situación igual que Bartimeo, el hombre y la mujer, evidentemente, solo, mendigando en el camino, en esta vida, con un corazón vacío, desesperado, sin poder ver claramente, porque no olvidemos que sin la luz de Dios no vemos claramente lo que significa esta vida, el sentido de la vida. Y Dios ha venido a este mundo, Dios ha venido a este mundo en la persona de Jesús para servir y para dar su vida por ti, concretamente por ti. Por eso hoy te pregunta, la pregunta es clara, ¿qué quieres que haga por ti? Si clamas al Señor
Él abrirá la puerta. Si llamas, te se abrirá. Y Él te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Debe ser tu decisión. Que el Señor te bendiga. Hola, pues estamos agradecidos por un Dios que ha venido a cuidar de los más necesitados. Y en Mateo 9, versículos 12 y 13, dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios os bendiga. Voy a leer Isaías 40 de los versículos 29 al 31. Él da fuerzas al cansado y al más débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse.
Buenos días, hermanos y hermanas. Compartir con todos vosotros y vosotras el Salmo 62, versos 1 y 2. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 9, 1 y 2. Salmo 5, versículos 11 y 12. Que se alegren los que en ti confían, que por siempre se regocijen. Protege a los que te aman para que se gocen en ti, porque tú, Señor, bendices al justo y tu bondad lo rodea como escudo.